Nuevamente, bienvenidos y comenzamos con la información. Acaba de finalizar la rueda de prensa en la que el gerente de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez e ingenieros de la firma Integral entregan nuevos detalles de cuál es la situación hoy en la atención a la contingencia en la hidroeléctrica Ituango. Manuel Gallego nos amplía los detalles. Manuel, adelante. Muy buenas tardes. 12:48 minutos del mediodía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y así es, pues acaba de finalizar la rueda de prensa y básicamente han entregado algunos detalles relacionados con el informe presentado por el grupo de ingenieros que hacen parte del Ejército de Estados Unidos, donde básicamente pues el grupo EPM ha dicho que se trata de un informe donde se analizan los posibles escenarios críticos, más no algunas soluciones. Nos dice en primer lugar que lo que hemos hecho hasta el momento se ha hecho en el sentido correcto. Es decir, ellos en términos generales avalan el que nosotros hayamos tenido que desviar las aguas por casa de máquinas y avalan el que hayamos construido el lleno prioritario para evitar el sobrepaso de la presa, en términos generales. Y dentro de las recomendaciones que nos hacen, nos recomiendan a su vez que continuemos con ese camino que hemos venido planteando desde la solución técnica, es decir, que sigamos subiendo el lleno prioritario a la cota 415, que tengamos preparado el vertedero y que tengamos planes de contingencia para actuar cuando se presenten alguno de 5 riesgos que ellos plantean. 12:49 minutos del mediodía, continuamos desde el piso 13 del edificio de EPM y hay que recordar que la principal preocupación hoy sigue siendo el movimiento de la montaña en la parte superior derecha, porque allí se concentran buena parte de las obras más importantes de la hidroeléctrica Ituango. Pues a propósito de esa amenaza, de la posible caída de material, pues EPM también ha hablado, se ha pronunciado sobre la probabilidad de que esto ocurra o no. Lo que vemos es que la probabilidad de esa ocurrencia es baja, es una probabilidad baja de ocurrencia. Eso al día de hoy, subrayo, al día de hoy, no vemos una alta probabilidad de que eso llegue a ocurrir. Sí estamos viendo, lo mencionaba en la rueda de prensa ayer, hay movimientos en las partes altas de los 2 derrumbes que nos van mostrando probablemente un proceso de escarpamiento. Se evalúan de qué volumen de material, de tierra, pueden llegar a ser esos movimientos de tierra y se están estimando que puedan estar alrededor de los 100.000 metros cúbicos de tierra, poco menos, poco más, pero no un derrumbe de altas magnitudes. Todavía esa información que nos produce todo el análisis que estamos haciendo no nos lleva a esas conclusiones. El informe entregado por los ingenieros, por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, fue petición del presidente Juan Manuel Santos y apenas el pasado viernes pues se conocieron los detalles. La información se manejó entre ambos gobiernos por esa petición, porque fue de estado a estado. Y a propósito de eso, pues también allí o a partir de ese informe se han levantado algunos rumores donde supuestamente la construcción de la presa, el lleno prioritario, no ha cumplido con las condiciones, con los estándares internacionales. Pues en ese sentido también el alcalde Federico Gutiérrez, quien además es el presidente de la Junta Directiva de EPM, ha aclarado qué ha pasado con esos materiales y ha dicho que sí se ha cumplido con todo lo requerido. Eso no es cierto, eso no se ha dicho. Y ya tendrá que ser el gobierno de los Estados Unidos o los ingenieros quienes salgan a decir si lo dijeron o no lo dijeron, pero en la presentación que nos hicieron a nosotros no está. El presidente de la República no la mencionó. Y ahí no está en el informe que nosotros recibimos. Sí advirtieron, que es lo que hemos advertido desde el principio, que cuando ocurre la emergencia, en el primer momento en el que se tapona el túnel, es muy importante entender que eso suponía que se iba llenando el embalse y que en ese momento en la presa, el nivel de la presa estaba por debajo del nivel del vertedero. Pero tampoco es cierto que se haya dicho que si se empezaba a inundar casa de máquinas se acababa riesgo alguno para las comunidades. No es cierto. Y está claro en los boletines. Y no es cierto porque además se informó en las juntas de Hidroituango.
a las cuales hace parte el gerente, la gobernación. Yo como alcalde ni siquiera hago parte de la Junta de Hidroituango, del proyecto de Hidroituango, donde se dio informe detallado de parte del gerente de la situación real que se estaba viviendo. O sea que sí se informó y está en las actas. 12:52 minutos del mediodía. Recordemos que el 28 de abril, cuando comenzó la contingencia, pues la construcción de la presa estaba en la cota 385. A partir de ahí y ante la emergencia se tomó la decisión de hacer un lleno prioritario para llegar así rápidamente a la cota 410. Pues a propósito, en estos días se han observado algunos videos donde se evidencia la filtración que ha tenido la presa en una de sus partes. Pues ha salido a explicar esta situación el gerente de Integral, que ha dicho además que esto es normal y que no solamente se presenta en esta presa, sino también en otras construidas en el país e incluso por fuera del territorio nacional. De temas sísmicos, esta presa fue diseñada de acuerdo con los más altos estándares y está siendo construida con los más altos estándares. No solamente las normas técnicas colombianas, las del Instituto Americano de Estándares y Materiales, sino los del mismo Comité Internacional de Grandes Presas se han venido siguiendo durante la construcción de la presa. Los materiales son los indicados, se hacen todos los controles de campo, no solamente durante el diseño, sino durante la construcción. El constructor, la interventoría, la asesoría, los diversos actores hacen un control permanente y hay evidencias de eso, de que los materiales sí son los indicados. 12:54 minutos del mediodía y la situación sigue siendo crítica y lo será, no solamente durante semanas, sino por varios meses, ha dicho el gerente de EPM. Pues a propósito está también el tema humanitario, no solamente se trabaja en lo técnico, en lo social, también se adelantan labores, cerca de 11.000 personas que permanecen en albergues de diferentes municipios y pues precisamente los diputados que hacen parte de la Asamblea de Antioquia le han hecho un llamado también a EPM para que trabaje con celeridad en ese sentido. Le vamos a pedir también a EPM que revise el tema hoy de cobro de servicios públicos, sobre todo el tema de la energía, porque el comercio está deprimido, porque los ingresos bajan, porque hizo sobra y porque hoy no hay ninguna actividad comercial que brinde ingresos a esta población. Creo que hay que aumentar la velocidad, la preocupación y la atención a las personas que están hoy en situación de desplazamiento por la emergencia. Ya ha reiterado EPM durante esta rueda de prensa que el riesgo sigue siendo variable, obviamente dependiendo de las condiciones naturales, pues mientras se avanza en ese tema técnico, también en lo social. Y precisamente pues esta mañana la directora del DAPAR ha explicado que ya se adelanta la construcción de algunos megaalbergues que lo que buscan es mejorar precisamente las condiciones en que están estas personas afectadas por la hidroeléctrica Ituango. Son terrenos que en este momento son de la administración municipal o de particulares y se deben disponer de ellos para hacer estos megaproyectos. Están en negociaciones con EPM, con la Unidad Nacional, para ser adquiridos por EPM. Bien, y para finalizar, recordar que según lo expresado por la firma Integral que trabaja también allí en el proyecto hidroeléctrico Ituango, se espera que el 30 de junio se comience a usar el vertedero y mañana habrá una reunión con los gobernadores de Sucre y Bolívar para evaluar la situación. Por ahora, solo la información. Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con vos.